Homo Lector presenta una nueva aventura del detective Sexton Blake, titulada La figura de negro. Un enorme automóvil de 40 caballos retumbaba y jadeaba frente a la casa de Sexton Blake, en Messenger Square, conducido por un chofer con librea. Arriba, muy preocupado, estaba un viejo conocido de Blake, el señor Vansittart, el afable millonario estadounidense. 5 minutos después, él y Blake aparecieron en la puerta de la casa, este último con una maleta desgastada, y sin perder tiempo, subieron al enorme coche, que arrancó de inmediato, para llevarlos a toda velocidad hacia Dungerston, a 110 kilómetros de distancia. «Esto es terrible», dijo el señor Vansittart, mientras se acomodaban en el auto. «Es muy amable de su parte acompañarme enseguida, y se lo explicaré todo sobre la marcha». Todos querían llamar a la policía, pero yo me negué. Para ocuparse de este asunto, yo quería al hombre más inteligente y con la mente más brillante, y supongo que ese hombre es usted. La policía del condado es muy buena poniendo multas de tráfico, pero no para investigar un caso como este. Pero bueno, mejor le pongo al corriente de este asunto, antes de que lleguemos. Tenemos un montón de gente alojada en Dungerston, y la mayoría de las casas de los alrededores también están a tope. Bailes y diversiones de todo tipo, ¿entiende? Bueno, durante las últimas 2 semanas, ha habido rumores desagradables, de gente que ha perdido cosas, joyas de lujo, y cosas por el estilo. Tuvimos el primer caso la semana pasada. Lady Bakersfield entró una mañana durante el desayuno, gritando que le habían robado su tiara de diamantes. Por supuesto, todos estábamos muy disgustados y bastante preocupados. La casa estaba patas arriba, y la mitad de los sirvientes presentaron su renuncia en el acto, muy ofendidos, porque sus dependencias habían sido las primeras en ser registradas. Pero lo más curioso llegó al día siguiente, cuando Lady Bakersfield encontró la tiara en un cajón de su habitación, debajo de unos guantes, donde ella misma la había guardado. Pero al examinarla, sus piedras resultaron ser un simple cristal. Habían sustituido los diamantes originales por simples cristales sin ningún valor. Ayer, la señora Palliser echó de menos un collar de rubíes, y la pequeña Mally Tremaine, un colgante de esmeraldas. Para entonces, el ambiente en la casa era ya bastante deprimente. Para colmo, anoche desaparecieron las perlas negras de mi mujer, que me costaron más de $40.000, en una joyería de París, en la Rue de la Paix. Así que me dije, Sam, ha llegado el momento de poner este asunto en las mejores manos. Y entonces, vine a buscarle. Blake escuchó atentamente. Los grandes robos de joyas suelen planificarse con habilidad y astucia, con meses de antelación. Tan astutamente, además, que atrapar a los criminales nunca es fácil, mientras que las probabilidades de recuperar las joyas intactas son escasas. Bueno, dijo el señor Vansittart, ¿qué le parece? Es difícil decir nada, hasta que haya echado un vistazo y conozca los detalles de primera mano. Pero me parece que el asunto ha sido cuidadosamente organizado y meditado por un profesional experto, en cuyo caso será un hueso duro de roer. Hablaremos de otra cosa mientras tanto. Quiero abordar el asunto con imparcialidad. Es fatal empezar a teorizar con datos insuficientes. Al cabo de un par de horas, habían llegado a Dungerston. Blake conocía superficialmente a varios de los invitados, y su anfitrión lo presentó a los demás. No se dijo ni una palabra sobre los robos en el almuerzo. De hecho, por las risas y charlas que se escucharon durante la comida, era difícil darse cuenta de que, entre todos, habían perdido joyas por valor de unas 12.000 libras. Pues se decía que los rubíes de la señora Palliser valían casi 5.000, y el colgante de la señorita Tremaine contenía una esmeralda excepcionalmente fina, y valía, quizás, otros tantos cientos. Sin embargo, después del almuerzo, Blake se reunió con la señora Vansittart y se explayó en el asunto. Estaba seguro de que los robos eran obra de una sola banda, así que tomó como punto de partida el robo más reciente, las perlas desaparecidas de su anfitriona. «Quiero que me diga exactamente todo lo que sabe», le dijo. «Cada detalle, por insignificante que le parezca, es importante. Pero dígame solo lo que sabe, no lo que pueda pensar o imaginar». La señora Vansittart era una mujer sumamente práctica, astuta y una observadora rápida.
Condujo a Blake hasta su habitación, para exponerle los hechos con precisión. Se lo explicaré todo en el acto, dijo cuando llegaron. Para empezar, ahí, empotrada en la pared, está la caja fuerte, donde guardo mis joyas cuando no las uso. Tiene una alarma antirrobo patentada, que no ha sido tocada ni manipulada. De hecho, la caja fuerte se quedó intacta. Anoche me puse mis perlas, mis anillos de siempre y algunos broches raros. Nos quedamos despiertos hasta tarde. De hecho, era la 1:30 cuando subí a mi habitación. Nunca despierto a mi criada Amélie, cuando sé que voy a llegar tarde. Siempre dejo las joyas que llevo puestas por la noche en el tocador, listas para guardarlas bajo llave por la mañana. Como precaución, guardo una pistola pequeña en el cajón junto a la cama, y siempre cierro la puerta con llave. Anoche recuerdo perfectamente haber dejado las perlas justo aquí, junto a los cepillos, con unos anillos y 2 o 3 broches. Y encima de ellas, dejé caer un pañuelo. Cerré la puerta con llave, leí un poco después de acostarme, y apagué la luz. Una de esas ventanas estaba abierta a unos 30 centímetros, y la persiana bajada. Pero, de cualquier manera, que el ladrón entrara por la ventana me parece imposible. Además, por lo general, tengo el sueño ligero, y si alguien corriera esa persiana, seguro que lo oiría. Anoche, sin embargo, confieso que dormí de maravilla, algo inusual para mí. No me desperté hasta que Amélie llamó a la puerta con el té, a las 8, y me dolía bastante la cabeza. La puerta seguía cerrada con llave, pues la abrí yo misma, y la ventana estaba intacta. De hecho, todo estaba tal como lo había dejado. Amélie trajo el té, y empezó a ordenar la habitación. Naturalmente, una de las primeras cosas que hizo fue ir al tocador a guardar las joyas bajo llave. Encontró todo, exactamente como lo había dejado, con una excepción: las perlas negras habían desaparecido. El pañuelo y las demás joyas estaban intactos, pero las perlas habían desaparecido. Buscamos por todas partes, por todos los rincones imaginables e inimaginables, pero no encontramos ni rastro de ellas. Ahora, señor Blake, ahí está su caso. Estoy tan segura de haber dejado las perlas exactamente aquí, como de estar viva y despierta. Puse el pañuelo sobre ellas, tal como Amélie lo encontró esta mañana. Cerré la puerta con llave, y seguía cerrada cuando vino a llamarme. Las ventanas son inaccesibles, y aún así, las perlas han desaparecido. No camino dormida, y apuesto mi vida a que Amélie es totalmente confiable. Aparte de eso, no tuvo oportunidad de deslizar las joyas de la mesa y esconderlas, pues, por pura casualidad, yo observaba sus movimientos en el espejo, mientras yacía en la cama, y en cuestión de segundos se descubrió la pérdida. Blake asintió gravemente. Es un caso ciertamente curioso, y debo agradecerle su claridad al exponer los hechos. Ahora, quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Podría decirme con certeza quién ha tenido acceso a esta habitación desde que se descubrió su pérdida? Amélie, yo, mi esposo, y ahora usted, respondió la dama. Ni un alma más, y la habitación ha estado cerrada con llave todo el tiempo. Muy bien, señora Vansittart. Entonces, con su permiso, haremos una búsqueda más exhaustiva, antes de tomar cualquier otra medida. Por cierto, me imagino que los otros robos fueron de naturaleza similar. Me refiero a los casos de la señora Palliser y la señorita Tremaine. Muy similar, en efecto. En el caso de la señorita Tremaine, sin embargo, fue aún más extraordinario. Es muy nerviosa, y su puerta no solo estaba cerrada con llave, sino también con cerrojo la noche del robo, y tanto la cerradura como el cerrojo estaban intactos a la mañana siguiente. Blake frunció el ceño pensativamente, y acercándose a la ventana, levantó el marco y se asomó, para examinar las paredes, de derecha e izquierda, arriba y abajo. La señora Vansittart no exageró, al decir que parecía imposible llegar a las ventanas desde el exterior. No había ni una cornisa por la que pudiera pasar un gato, a pocos metros de ellas. El tejado sobresalía tanto, que una cuerda tendida desde arriba habría sido inútil, y para llegar desde abajo, se habría necesitado una escalera muy pesada y difícilmente manejable. Blake descartó la ventana como algo inservible, y comenzó una búsqueda sistemática en la habitación. Más de una vez antes, se había encontrado con casos similares,
donde objetos de valor habían sido escondidos, de manera totalmente inconsciente, por sus dueños, en los lugares más inesperados, ya sea mientras dormían o en un momento de distracción temporal. La señora Vansittart lo ayudó en su búsqueda, pero sin mucho entusiasmo, y el propio Blake no tenía muchas esperanzas. Aún así, creía que en un caso tan grave, no debía dejar nada al azar. Media hora le bastó, para asegurarse de que las joyas no estaban escondidas dentro de la habitación. En ese caso, argumentó, era evidente que habían entrado en la habitación durante la noche, habían robado las joyas con astucia, y habían cerrado la puerta desde afuera. Se acercó a la puerta, y probó la cerradura varias veces. Funcionó con facilidad y sin problemas, y no había sido manipulada. Luego sacó la llave, y la llevó a la ventana para examinarla detenidamente. Al primer vistazo, soltó una exclamación aguda. —¿Qué pasa? —preguntó la señora Vansittart con ansiedad. Él le ofreció la llave. —Mire eso —dijo—, fíjese bien. ¿Ve esas pequeñas marcas, justo en la punta de la llave? Parece como si la hubieran sujetado firmemente con unas tenazas, y son bastante recientes, como puede ver, por el brillo del metal donde se ha rayado la superficie. Para usted, eso puede que no signifique mucho, pero para mí, cuenta una historia por sí sola. Las joyas han sido robadas por un ladrón experto y entrenado, que domina todos los trucos de los ladrones de joyas continentales. Esas marcas fueron hechas con un instrumento, conocido por los ladrones parisinos como ouistiti. El ouistiti es un ingenioso artilugio, similar a unas tenacillas. Pero sus dientes son cóncavos, y sus largos mangos le otorgan una palanca y una fuerza de agarre infinitas. Se inserta silenciosamente en cualquier cerradura desde el exterior, sujetando firmemente el extremo de la llave por los dientes, y girando lentamente, con la misma facilidad con la que uno gira la llave de la forma habitual. El ladrón usó una de estas en este caso, simplemente abrió la puerta, tomó las perlas y salió a hurtadillas, cerrando la puerta con llave desde fuera. Un momento. Dijo usted que, por lo general, tiene el sueño muy ligero, pero que esta mañana se despertó con un fuerte dolor de cabeza, después de dormir de forma inusualmente profunda. Creo que empiezo a entenderlo. Se inclinó por un instante sobre las almohadas adornadas con encaje. Justo como pensaba, dijo rápidamente. Se ha usado un spray de cloroformo. Aún se percibe un leve olor a cloroformo en la almohada. Es obra de un tipo de ladrón conocido por la policía francesa como arañé, es decir, la araña. Son un grupo de delincuentes muy astutos, que trabajan principalmente en los grandes hoteles, y a bordo de los grandes transatlánticos, y tienen métodos peculiares, como el ouistiti y el spray de cloroformo. Y otro punto, es que nunca intentan un robo, sin antes conocer a fondo las costumbres y peculiaridades de sus víctimas. Si me lo permite, me gustaría echar un vistazo a las habitaciones de las otras dos damas, que perdieron objetos de valor. La señora Vansittart abrió el camino por el pasillo, y una breve inspección le mostró a Blake, que en cada caso, los ouistiti habían sido utilizados con habilidad y firmeza. En la habitación de la señorita Tremaine, el pestillo del cerrojo había sido desatornillado con cuidado, y los agujeros de los tornillos agrandados, de modo que un toque desde afuera separaría el pestillo de la madera. ¿Tiene usted sirvientes extranjeros alojados en la casa, aparte de su criada? Preguntó Blake. La señora Vansittart meneó la cabeza. Ni uno solo, y Amélie lleva años conmigo. Si hubiera querido robarme, supongo que podría haberlo hecho más de una vez, pero, desde que ella está a mi servicio, nunca ha desaparecido nada. Creo que su marido me dijo algo sobre un baile, que se dará en los próximos días, dijo Blake. En efecto, así es, respondió su anfitriona. ¿Cree que podría invitar a alguno de sus amigos, que tenga alguna joya especialmente llamativa para la ocasión? La señora Vansittart se lo quedó mirando, sin comprender. Me refiero a alguien, explicó Blake, que tenga algún collar famoso u otras joyas, y cuyos movimientos sean lo suficientemente importantes como para aparecer en las columnas de sociedad de la prensa. Quiero usarla como cebo para una pequeña trampa, ¿sabe? Por supuesto, estaré atento, y me aseguraré de que no sufra ninguna pérdida. La señora Vansittart frunció el ceño. Ya veo, dijo lentamente. Pues sí, claro,
Conozco a la mujer adecuada, Lady Malancourt. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de los diamantes Malancourt. Le enviaré un telegrama enseguida, y le pediré que venga como un favor especial, y traiga sus diamantes. Y Sam puede escribirle unas líneas a 1 o 2 editores de periódicos, y pedirles que lo incluyan en un párrafo. Genial, dijo Blake. Y si no le importa, podría dejarles caer una indirecta a los demás. ¿Qué diremos? Que creo que los robos son obra de un conocido delincuente londinense, y me estoy comunicando con mi ayudante en la ciudad, para que lo vigilen. Pero, sobre todo, no le diga ni una palabra a nadie, ni siquiera a su marido, de lo que le conté acerca de los métodos del ladrón. La señora Vansittart lo miró perspicazmente. Supongo que solo me está contando la mitad de todo lo que sabe, dijo sonriendo, pero haré exactamente lo que usted diga, señor Blake. Muy bien. Y ahora podemos bajar, y unirnos al resto. A pesar de la nube de preocupación que los envolvía, la fiesta en la casa fue muy animada, y Blake, a simple vista, parecía tan alegre como los demás. Pero todo el tiempo estuvo alerta e inquieto. Como lo había expresado la señora Vansittart, solo le había contado la mitad de sus averiguaciones, pero la otra mitad lo preocupaba considerablemente, y el punto que más le preocupaba era el paradero real de la propiedad robada. Estaba convencido de que, hasta el momento, las joyas seguían en las inmediaciones de Dangerstone. Las piedras preciosas, aunque pueden ocultarse en un espacio reducido, no son fáciles de guardar, y además, son extremadamente difíciles de ocultar, de forma que desaparezcan, y al mismo tiempo, estén disponibles en el momento preciso, en que se presente la oportunidad de pasarlas a manos de un cómplice. La mayor esperanza de Blake residía en la codicia del ladrón, y en el éxito de su trampa, cebada con los diamantes de Malancourt. Con esto en perspectiva, estaba bastante seguro de que el culpable intentaría robarlos, para añadirlos al resto del botín, antes de llevárselo todo. Mientras tanto, no le quedaba más remedio que esperar y observar. Como es habitual en las fiestas en casas de campo, hubo muchos flirteos, y Blake, sin darse cuenta, se mostró muy cordial, en exceso cordial, como luego le reprochó su anfitriona, con Molly Tremaine, la única mujer soltera del grupo, una muchacha extremadamente bonita, a la que todos consideraban, tácitamente, como pareja del capitán Lascelles. Cualquiera podía ver a simple vista, que entre ambos jóvenes, existía una mutua corriente de simpatía, y la señora Vansittart estaba especialmente ansiosa, por darles todas las oportunidades posibles para estar juntos. Desafortunadamente, la misma mañana de la llegada de Blake, ambos tuvieron un pequeño desacuerdo que los había distanciado. Blake, ignorando todo esto, y al encontrarse sentado al lado de Molly Tremaine durante la cena, se esforzó al máximo para mostrarse atento y divertido con ella. La señorita Tremaine correspondió a sus atenciones, ignorando a todos los demás, especialmente a Lascelles, un hombre apuesto, miembro de un regimiento de caballería ligera, quien los observaba con una mirada abatida desde el otro lado de la mesa. Las cosas empeoraron a medida que pasaba el tiempo, porque ambos jóvenes tenían voluntad propia. Lascelles, viéndose abiertamente burlado, se refugió en un flirteo desesperado con la señora Palliser, y aunque realmente estaba en las profundidades de la desesperación, se obligó a sí mismo a una afectación de hilaridad casi escandalosa. La señorita Tremaine, por su parte, decidida a vengarse, lo ignoró por completo, y no habló con nadie más que con Blake. Fue después de que ella y Blake hubieran salido a dar un largo paseo a la mañana siguiente, con el supuesto propósito de tomar algunas fotografías, ella era una fotógrafa entusiasta, y hubieran regresado vergonzosamente tarde para el almuerzo, que la señora Vansittart le dio a Blake un sermón privado sobre su conducta. Blake aceptó el sermón con bastante docilidad, y fue perdonado, con la condición de que prometiera comportarse con más discreción en el futuro. Esa tarde, Blake salió a dar un largo paseo con su anfitrión por los alrededores, mientras la señora Vansittart había convencido al capitán Lascelles para que acompañara a la señorita Tremaine a la ciudad vecina a comprar más películas para su cámara. Cuando Blake regresó a la casa, acababa de llegar Lady Malancourt. El baile era para la noche siguiente, y el propio Blake había elegido la habitación que ocuparía la dama. Estaba en un ángulo del corredor principal, y la puerta que daba a la vista desde la puerta de la habitación de Blake, unos 20 pies más adelante, en el lado opuesto del pasillo. El baile fue solo un evento pequeño, únicamente la gente de la casa,
y algunos de los vecinos más cercanos. Pero Blake había observado esa mañana con satisfacción que el párrafo había sido debidamente insertado en los periódicos, anunciando la visita de Lady Malancourt, haciendo referencia expresa a sus famosos diamantes. Blake participó poco en las diversiones, y se retiró temprano a un sillón de la biblioteca, con un libro y un cigarro. Pero estaba alerta, y en cuanto oyó que el primero de los invitados se marchaba, cerró el libro de golpe, arrojó el cigarro, y se levantó con un suspiro. Habría dado 50 libras de buena gana, si Vansittart nunca hubiera pensado en llamarlo, para pedirle ayuda en todo aquel asunto. Eran poco más de las 2, cuando el último de los invitados se marchó, y el grupo de la casa comenzó a retirarse somnoliento a la cama. Algunos de los hombres se quedaron en la sala de fumadores, para fumar un último cigarrillo y tomar un whisky con soda. Se apagaron las luces de toda la casa, y por fin, el señor Vansittart se levantó, deseando a los demás buenas noches. «Ustedes pueden hacer lo que quieran», dijo, «pero yo me voy a dormir. Supongo que a esta hora ya estoy listo para conciliar el sueño». Los demás, riendo, se levantaron también, y se produjo un movimiento general. Blake, que había estado esperando su oportunidad, tocó a su anfitrión en el brazo, sin que los demás lo notaran. «Venga a mi habitación», susurró, «y tan pronto como pueda». Vansittart se quedó mirando, y luego, al ver el rostro serio de Blake, asintió. «Claro», susurró. «Traiga a Lascelles con usted», añadió Blake, y luego en voz alta. «Buenas noches a todos. Las horas tardías no me sientan bien». 10 minutos después, la puerta de su habitación se abrió suavemente, y entró el señor Vansittart, seguido de Lascelles. Ambos hombres se habían puesto chaquetas más cómodas, y parecían un poco inquietos y sorprendidos. Blake cerró la puerta detrás de ellos, y señaló 2 sillas. «Si no les importa», dijo, «apagaré la luz. Puedo explicarme igual de bien en la oscuridad, y será mejor así. Ahora», continuó, «les he pedido que vengan aquí, y vigilen conmigo, porque estoy bastante seguro de que esta noche intentarán robar las joyas de Lady Malancourt, y quiero que ustedes 2 me ayuden. Lady Malancourt se va mañana, así que si intentan sustraer sus joyas, debe ser esta noche, y creo, aunque no estoy seguro, que así será. Solo quiero que se sienten aquí, en absoluto silencio, sin moverse, y creo que sería mejor que se quitaran los zapatos. No creo que tengamos que esperar mucho, quizá 1 hora». Los 2 hombres obedecieron, y Blake entreabrió con mucho cuidado la puerta de su habitación, y se colocó cerca de ella. La incertidumbre que siguió, les pareció, en cualquier caso, insoportable a 2 de ellos. Toda la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral. Los sirvientes, exhaustos, hacía rato que se habían retirado a sus aposentos, y el resto del grupo, fatigado por el baile, dormía profundamente. De repente, el señor Vansittart sintió una ligera presión en el brazo, y la voz de Blake le susurró al oído. «Sígame de cerca, pero pase lo que pase, no hagan ruido. Que venga también Lascelles». En la oscuridad total, salieron al pasillo, y al hacerlo, desde cierta distancia más adelante, se oyó un clic muy débil, casi inaudible. Blake se detuvo en seco al instante, y contuvo a los demás con el brazo extendido. El sonido no se repitió, y el silencio sepulcral se hizo más intenso que nunca. Blake acercó sus labios a la oreja del señor Vansittart. «El interruptor de la luz del pasillo está justo a su lado», susurró en voz muy baja. «Esperen aquí, y escuchen atentamente. En cuanto oigan otro clic, enciendan la luz. Pero, vean o escuchen lo que sea, no hagan ruido». Los dejó allí, y se deslizó en la oscuridad, palpando cuidadosamente con los dedos, hasta que llegó a la puerta de Lady Malancourt. Había estudiado la posición cuidadosamente a la luz del día, y conocía cada centímetro del terreno. Una vez en la puerta, se apoyó contra la pared, y permaneció inmóvil como una estatua, sin apenas respirar. Pasaron 5 minutos, 10, y de repente, sus músculos se tensaron. Su oído entrenado había captado un sonido, que para los sentidos normales habría sido inaudible. Fue el leve susurro de una cortina. La vista era inútil, porque el pasillo estaba tan oscuro, que era imposible ver un objeto, a solo unos centímetros de distancia. Se escuchó otro sonido, débil e indescriptible,
luego una pausa, y después un ruido ligeramente chirriante. Blake midió su distancia mentalmente, había practicado y estudiado la situación a la luz del día, y extendió ambos brazos. Con su brazo izquierdo, rodeó una forma humana que no podía ver, y con su mano derecha, apenas logró sofocar un grito de miedo, antes de que pudiera ser emitido. Se escuchó un clic incierto, seguido de otro, cuando el señor Vansittart encendió la luz, que por un instante los deslumbró a todos. Lo que Vansittart y Lascelles vieron fue la figura alta y esbelta de Blake, sujetando a otra figura, más pequeña, vestida, de pies a cabeza, completamente de negro. Hubo un leve forcejeo, un rápido movimiento convulsivo, y lo siguiente que notaron fue que Blake corría hacia ellos, con algo en los brazos. «A la biblioteca, rápido», susurró. «Usted guíe el camino, Vansittart, y apague esa luz». En silencio, la pequeña procesión se apresuró hacia la biblioteca, que estaba en una parte aislada del edificio, y el propio Blake encendió las luces, después de dejar suavemente su carga en el sofá. Los otros dos lo observaron atónitos y sin comprender. Su rostro estaba blanco como una hoja de papel, y parecía muy disgustado. «Vaya a buscar agua, Vansittart», dijo con brusquedad. «Usted, Lascelles, cierre la puerta con llave. Aquí está el secreto de los robos de joyas», añadió, señalando la oscura figura que yacía en el sofá. «Y ojalá nunca me hubieran llamado para intervenir». Los dos hombres se quedaron mirando fijamente, y Blake tomó la jarra de agua de las manos de Vansittart, que temblaban mucho. «¿Qué significa esto?», preguntó este último con voz ronca. Ante ellos, en el sofá, yacía la figura de una chica con una especie de traje de gimnasia. Llevaba unas largas medias negras, con suelas de fieltro negro, formando una especie de zapato. Una falda corta de tela negra, como las que usan las mujeres para esgrima, un jersey negro con capucha, que le cubría completamente el cabello, y una máscara negra. Incluso sus manos estaban cubiertas por finos guantes de seda negra, y por la postura inerte en la que yacía, era evidente que se había desmayado. Blake sacó dos objetos de su bolsillo. Uno, aparentemente un par de tenacillas plateadas para rizar el cabello, el otro, una espléndida gargantilla de grandes diamantes. Luego, con un movimiento de advertencia para que los otros guardasen silencio, se inclinó y retiró suavemente la máscara. Se escuchó un gemido horrorizado del señor Vansittart y una exclamación ahogada de Lascelles, quien se tambaleó y se aferró a una silla para sostenerse. Porque debajo de la máscara, con los ojos cerrados bordeados de largas pestañas, estaba el rostro blanco de la bella Mally Tremaine. «¡Cielos!», exclamó Lascelles en voz baja, y se habría arrojado de rodillas al lado de la joven, pero Blake lo detuvo. «Un momento», dijo, «ahora comprenderá por qué deseaba no haberme involucrado en esto. En cuanto descubrí el método del robo, en la habitación de la señora Vansittart, supe que se trataba del tipo de trabajo característico de una clase de delincuentes, conocidos como las arañas. Usan estas tenazas para abrir puertas. Luego, vestidos, como ven, completamente de negro, entran sigilosamente en la habitación donde desean perpetrar el robo. Al menor ruido, se quedan quietos, boca abajo, en el suelo, hasta que su víctima se duerme de nuevo, y en una habitación oscura es imposible verlos. Si se sabe que alguien tiene el sueño ligero, usan un spray de cloroformo, con el que impregnan la almohada. La tarde de mi llegada, oí a la señora Palliser y a la señorita Tremaine hablar de esgrima, y como ven, el traje de esgrima que usan las damas, y son similares. Casi contra mi voluntad, eso me puso en alerta. Cuando acompañé a la señora Vansittart a la habitación de la señorita Tremaine, para examinar el cerrojo de la puerta, vi estas tenazas, expuestas abiertamente sobre su tocador. Fue muy prudente al dejarlas allí, pues nadie entre mil habría sospechado su verdadero uso. En cuanto las vi, supe quién era la culpable, y que su propio robo había sido solo una astuta treta, para tratar de despistar la atención. Le hablé en francés durante la cena, y añadí algunas frases del argot parisino de los ladrones en nuestra conversación. Sin darse cuenta, delató un profundo conocimiento de esas palabras. Después, supe por la señora Vansittart que la señorita Tremaine había vivido un tiempo en París, donde trabó amistad con cierta mademoiselle Fougier. Esa mujer fue arrestada hace poco,
por estar involucrada en una serie de robos muy audaces de esta clase. Eso dejó claro cómo la señorita Tremaine había adquirido ese desafortunado conocimiento. Pero ya está recobrando la conciencia. Vansitar, un vaso de agua. La muchacha se movió inquieta, y se incorporó con un leve gemido, aún aturdida y desconcertada. De repente, pareció darse cuenta de lo que la rodeaba, y recordar. Blake vio que sus labios se separaban, como si fuera a gritar, y acercándose con presteza, le tapó la boca con la mano suavemente. «Por favor, cállese», dijo con suavidad. «Por su propio bien, por el bien de todos, guarde silencio. Siéntese bien quieta, y luego dirá lo que quiera». «Capitán Lascelles», continuó Blake, «perdóneme si herí sus sentimientos, pero la única salida a este miserable asunto es hablar con franqueza. Le tendí al ladrón una trampa con las joyas de Lady Malancourt, y este es el resultado. Creo que puedo darles una explicación de las acciones de la señorita Tremaine, una explicación que quizá no quiera dar por sí misma. No es ningún secreto, que ustedes dos se aprecian mucho. También creo poder afirmar que usted no es precisamente una persona adinerada. Y creo estar en lo cierto, al decir que, contrariamente a lo que pueda parecer, la señorita Tremaine se encuentra en serios apuros económicos. Perdone mi brusquedad, pero estoy seguro de que el motivo que la indujo a hacer lo que hizo fue el temor de que, al descubrirse la verdad sobre su verdadera situación financiera, su interés por ella se disipara. En su desesperación, recordó las malas lecciones que había aprendido de Mademoiselle Fouguier, y no pudo resistirse a la tentación de robar esas joyas. Lascelles lanzó un grito ahogado, y se acercó a ella. La pobre muchacha se inclinó, y hundió el rostro entre sus manos, sollozando convulsivamente. «Es verdad, Harry. El señor Blake ha dicho la verdad. Soy culpable. Yo fui quien robó las joyas. Pero arriesgué todo, porque tenía miedo, un miedo terrible a perderte, si descubrías que mi familia está prácticamente en la ruina. Lo devolveré todo. Haré cualquier cosa que desees». Blake puso su mano sobre el hombro de la joven. «Creo, señorita Tremaine, que sería mejor dejarme eso a mí». Mientras hablaba, se dirigió a un armario, buscó allí la cámara fotográfica de la joven, y con ella en las manos, regresó junto a los demás. «Las joyas están aquí», dijo Blake, mostrando la cámara. «Me llevó un poco de tiempo encontrarlas, pero recordé haber notado que la cámara de la señorita Tremaine tenía un aspecto bastante peculiar, por su tamaño y por su peso, así que la tomé prestada esta noche, mientras bailaban, y aquí, como pueden ver, están las joyas desaparecidas». Presionó un pequeño dispositivo, debajo del portarollos, y de inmediato se abrió un doble fondo. Blake extrajo el contenido, y lo extendió en la palma de su mano, mirando primero a la chica y luego al capitán Lascelles. Eran las piedras preciosas, extraídas de las joyas robadas. Después, Blake le hizo una seña al señor Vansittart, y ambos salieron de la habitación. 10 minutos después, Lascelles salió solo. Estaba muy pálido, pero sonriente. «La señorita Tremaine y yo nos proponemos casarnos de inmediato, irnos a Canadá y empezar de cero, a menos que alguno de ustedes desee insistir en este asunto», dijo. «Si es así, tengo el honor de informarles que llevaremos a cabo el programa en cuanto mi futura esposa cumpla su condena». Los miró a ambos fijamente y con desafío, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás. Blake y el señor Vansittart le estrecharon la mano en silencio. «Esperaba que esa fuera su decisión», dijo Blake en voz baja. «Capitán Lascelles, les deseo a usted y a su esposa mucha suerte y felicidad, y estoy seguro de que ninguno de los dos se arrepentirá jamás del paso que están a punto de dar. En cuanto al resto, nadie sabrá lo que ha pasado entre nosotros esta noche. El señor Vansittart y yo nos encargaremos de ello y de la devolución de las joyas. Ahora bien, si me permite un consejo, le recomendaría llevar a la señorita Tremaine a su habitación, lo antes posible, porque es muy tarde». Una vez más, se estrecharon las manos en silencio, y Lascelles regresó a la biblioteca. «Gracias a Dios, que supo encajarlo como debía», dijo Blake. «Lascelles es un caballero, sin duda», dijo Vansittart, «y simplemente se adoran el uno al otro». «Bien. Asunto resuelto», dijo Blake, y apagó la luz. Fin.
Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.